Queremos ver, Señor, tu misericordia, tu amor, Señor, tu poder, tu majestad. Queremos agradecer por tu presencia tan preciosa en esta tarde, Señor, porque pudimos sentir el soplo de tu Espíritu, Señor, alineando nuestros pensamientos a los tuyos, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Mira que está a tu lado, qué guapo te ves. Dile, a pesar de que no hubo agua, te bañaste. Entonces, No suele la cara. Pastora, la que es bella, es bella. La que no, también. bien, pues en la oración hubo algo muy interesante hoy que pues que damos gracias a Dios por eso, porque siempre el Señor confirma de lo que vamos a hablar, ¿verdad? A través de la alabanza, de la oración o de algún hermano, ¿verdad?, que se acerca. Mi esposa empezó a hablar hoy en la oración pidiendo que nos concentráramos en el Espíritu Santo, ¿verdad?, en las lenguas. Yo esta semana iba a hablar de las lenguas, de la oración en lenguas, porque se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo la mejor conexión, ¿verdad? La mejor conexión. Y esta semana yo dije, bueno, vamos a hablar del orar en lenguas, pero el Señor me dijo que complementara el tema de la semana pasada. Pero hoy estuvimos orando por algunos de los que estuvieron aquí para que recibieran el don de lenguas, ¿verdad? Y, por ejemplo, Eusebio, oramos por él y ya estaba ahí orando en lenguas, como perico. Alex. Y fue una bendición, ¿verdad? Porque todo se conecta, todo se conecta. Esto del grito de guerra que dijo la hermana Rosy, también vamos a hablar un poco de eso dentro de la prédica de hoy. Y yo nos dije a la hermana, ¿verdad? Ay, ¿qué creo, hermana? Vamos a hablar así que de un grito de guerra. Esto no es como les he dicho siempre, una clase motivacional o para que salgas bien prendido. No, o sea, sales prendido en el espíritu, pero porque Dios te toca, no mis palabras, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para empezar. Ora por mí, manito, porque necesito de la gracia de Dios, ¿verdad? No, yo no quiero hablar de mi propia sabiduría, sino de lo que Dios quiera que hablemos en esta tarde. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde, porque tú eres bueno, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Porque tú pones un carbón encendido en mi boca, Señor, como profeta, para que hable exactamente lo que tú quieras que yo hable, Señor. Toca mis sentidos, Señor, toca los sentidos de mis hermanos, Señor, y que estemos atentos a lo que tú tienes, Señor, para el día de hoy. En el nombre de Jesús, yo sé, Señor, que tú vas a hacer algo y tú vas a transformar nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Diga que está a tu lado. No voy a salir igual. No voy a salir igual. Y miren cómo es. Estuvimos hablando de la mejor conexión, ¿se acuerdan? La mejor conexión, los que estuvieron aquí. Y vimos cómo al Señor le interesa que estemos conectados con Él. Y no para que diga, ay, mi hijo se conecta conmigo. No, sino porque Él nos quiere bendecir. Le da gusto que hablemos con Él porque Él nos habla. Pero también Él desea vertir de su corazón hacia nosotros para que nosotros podamos vertir más eficazmente en el corazón de otros.
Y el verdadero motivo de que tú y yo estemos aquí es para eso, como se los he dicho, para que aprendamos y podamos vertir en el corazón de los que les hace falta una buena palabra de amor, ¿verdad? Y entonces me daba el Señor el título de la prédica de hoy, que se llama El Espíritu Superior. Entonces vas a tener un espíritu superior, ¿verdad? ¿Qué es superior? Vamos a ver qué es superior. Superior no es un corazón obstinado que tiene ansias de una mayor libertad para poder ser más obstinado. Eso no es superior. Tampoco es un espíritu altivo que anhela una proyección de elevación mayor para poder ser todavía más arrogante. Un espíritu holgazán pide una mayor quietud para poder ser más indolente y desobligado. Y un espíritu dominante pide más poder para gozar de mayores oportunidades para la opresión. Eso no es un espíritu superior. Y esto lo podemos aplicar nosotros a nuestro trabajo diario, ¿verdad? O donde nos desarrollemos. Entonces, superior según el diccionario se define como que se encuentra en un lugar de eminencia mucho más alto que otros, ¿verdad? Superior a otros. Por trabajo, por conocimiento, por lo que ustedes quieran, pero es superior a los demás. Tiene un puesto de eminencia. Que obviamente, como les digo, un espíritu que está puesto, un hombre o mujer que están puestos en un lugar superior, nunca deben de caer en las descripciones que dimos anteriormente, ¿verdad? De altivo, traicionero, etc. Porque eso pues daña. Y un espíritu superior en la Biblia, bíblicamente hablando, es el guiado por Dios. Ese es un espíritu superior. Guiado por Dios, ¿para qué? Porque solo anhela la oportunidad de hablarle y escucharles. Un espíritu superior bíblicamente siempre va a anhelar ser guiado por Dios para hablarle y escucharle, para parecerse más a Él y poder servir a los demás. Entonces, si vemos, un espíritu superior no va a ser para mi provecho, que bueno, trae parte, ¿verdad? Para que yo crezca en las diferentes áreas. Pero lo primordial es parecerse mi espíritu más al de Dios para poder servir a los demás. Ese es un espíritu superior, ¿verdad? Todo se conecta, amados, porque lo que hizo mi esposa con las lenguas, luego la hermana Rosy que pasó, guiadas por Dios para enriquecer este tiempo, se conecta con lo que vamos a hablar hoy y la próxima semana, que vamos a estar hablando de orar en el espíritu. Por eso Dios preparó el tiempo que mi esposa tuvo en la oración para poder ministrar a los hermanos y que recibieran el Espíritu de Dios para el Espíritu el don de lenguas, porque la semana que entra vamos a tocar ese punto, ¿verdad? Entonces, mi espíritu superior va a ser básicamente para parecerme más a Dios y poder servir a los demás. Pero tenemos que tener una vida de oración, enriqueciendo el tema de la semana pasada, de la mejor conexión. La vida de oración, amados, no solamente nos va a llevar a alcanzar nuestros objetivos personales, que tenemos que alcanzarlos y tenemos que desarrollarnos para que crezcamos en nuestras áreas que nos ha delegado Dios en esta tierra, ¿verdad? ¿Qué incluyen estas áreas y objetivos personales? Sanidades, prosperidad en cada área de nuestra vida, estabilidad emocional y física, ¿verdad? En estos tiempos, ¿quién no desea alcanzar de los que están enfermos una sanidad? ¿Verdad? Mucha gente está sopesando lo que es la sanidad en el cuerpo, ¿verdad? Y también, por ende,
otras cosas también alcanzaremos por medio de la vida de oración. Por medio de la vida de oración, aparte de las sanidades, prosperidad en cada área de nuestras vidas, estabilidad emocional y física, también vamos a alcanzar objetivos colectivos grupales. Amén. ¿Verdad? Una oración grupal nos permite alcanzar objetivos como iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque en este lugar, cuando convocamos a la oración a las 11 de la mañana y alguien trae una petición, podemos orar juntos por esa petición, o lo que hacemos en el grupo de WhatsApp. Le estaba comentando a Marta y a Gerardo que una hermana me pidió oración en la semana pasada, me parece, sí, que oramos por sus papás, pero en especial por su papá porque tenía tapado un pulmón y no se podía parar, no tenía fuerza para pararse. Entonces oramos en el grupo, mi hermana Rosy subió una oración y subimos otra nosotros, y me manda un mensaje como a las 4 horas que su papá ya estaba levantado y haciendo cosas. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? No solamente se trata de subir las peticiones, las subimos pero creyendo que va a ser eficaz nuestra oración, ¿verdad? Entonces, por eso la vida de los objetivos grupales o colectivos también ayudan a la iglesia y a nosotros mismos, que somos la iglesia. Entonces, la vida de oración nos va a llevar la vida de oración nos va a llevar a profundizar en lo que Dios desea que transmitamos a los hombres en estos tiempos de transiciones espirituales, morales, emocionales, económicas y de salud. Dios tiene todo planeado en el cielo para que nosotros, al conectarnos a Él en oración, Él nos dé las estrategias para nosotros y para los que nos rodean, y para comunicar qué cosas Él tiene para las transiciones espirituales que estamos viviendo, para las morales, para las emocionales, para las económicas y para las de salud. ¿Cuántas personas no conoces haciendo énfasis en las emocionales que están mal de la cabeza? O sea, con unas emociones encontradas, ya sea porque falleció un familiar o porque están entrando en una ansiedad tan tremenda que necesitan medicamento. O conocemos a jóvenes que están teniendo episodios esquizofrénicos. ¿Y cómo les vamos a ayudar si no nos conectamos a Dios? Es importante la oración, ¿verdad? Es importante porque Él tiene también la solución económica para ti, las soluciones morales, las soluciones de salud, ¿verdad? Mi esposa ha estado con dolores de la tiroides en estos días, pero lo que hicimos nosotros es orar aún más y practicar la cena del Señor. Vamos, le digo, vamos, vente, y nos ponemos ahí con pan tostado y agua y oramos, bendecimos los alimentos y le administramos la cena y empieza a ceder el dolor. No estoy diciendo que el pan y el agua, sino lo que representa. Acuérdense bien, lo que representa. La realidad espiritual que representa. Porque fue el sacrificio de Jesús que estamos trayendo a memoria en estos tiempos. Entonces, por eso la próxima semana vamos a tener cena del Señor de nuevo. ¿Sale? Y lo que Dios me hablaba y me decía que cada uno de ustedes va a ministrarla. Así es que pónganse a estudiar la cena. Y si tienen dudas, pregunten. Porque vamos, por ejemplo, a decir, mi esposa la ministró la semana pasada, vamos a decir, Angie, por favor, ministra la cena. Es importante que sepamos que sepas individualmente cómo ministrarla para que lo hagas en tu casa. Así como agarras el frasco del jarabe para la tos, que digas, aquí tengo mis elementos y vamos ahorita a orar por eso. Ese es el fin, ¿verdad? No tiene que estar el pastor en tu casa, no tiene que estar la pastora, estás tú como ministro de tu casa. Amén. Amén. Entonces, para tener tiempos de oración, debemos de decidir hacerlo, amado, porque Dios no nos va a forzar a que tengamos o no un tiempo de oración con Él.
no nos va a forzar. Por otro lado, necesitamos urgentemente distinguir los tiempos de Dios, porque el enemigo no se va a detener o no se detiene, y para no tener nuestros sentidos puestos en Dios, fíjate, el enemigo no se va a detener y va a hacer que tus sentidos no estén puestos en Dios. Nos va a distraer, va a haber miles de distractores. ¿Para qué? Porque de esa forma, si no tenemos puestos los sentidos en Dios, va a forjar distracciones que nos van a desviar de hablar con Él. Incluso formará ardides en contra nuestra, de distintos tipos, vecinos, familiares, tíos, papás, mamás, ¿verdad? ¿Para qué? Para que dejemos de orar y de comunicarnos con Él. Porque Él sabe que si nos comunicamos con Él, vamos a tener los sentidos puestos en Él, nos va a dar las instrucciones necesarias para poder enfrentar lo que tenemos, ahora sí que enfrente, ¿verdad? Y si nos desvía, vamos a empezar a poner la vista en otras cosas que no son Dios. Precisamente por eso, haciendo un paréntesis aquí, es muy importante que esto lo reflexionemos. Cuando iban los apóstoles en la barca y el Señor Jesús no estaba en esa barca y vino la tremenda tormenta y estaban en el mar, la barca ahí, imagínense cómo estaba. Y el Señor Jesús les aparece y dice: ¡ay, un fantasma! ¿Verdad? Y Pedro, ya saben que era así su carácter aventado y bien flemático, y le dice al Señor, colérico, y le dice: Señor, quiero ir contigo. Porque les dijo: no soy no es fantasma, soy yo. Entonces Pedro luego dice: yo quiero ir. Y Pedro da el paso al mar y camina. Entonces, al momento de que está caminando, voltea a ver los elementos que estaban queriendo distraerlo y captan sus sentidos y se hunde. Porque desvió la mirada de Jesús. Si tú y yo desviamos la mirada de Jesús y vemos tribulaciones, hundimientos, enfermedades, dolencias, falta de economía, nos vamos a hundir. Y eso es lo que quieren las distracciones que tengamos tú y yo, para no poner atención en lo que verdaderamente tenemos que poner atención, que es no perder la conexión con el Señor, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo está planeando, que dejemos de conectarnos con nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Por eso mucha gente dice: es que yo empiezo a orar y me duermo. Porque había un chico de los libritos que me gustaba mucho, que empezaban a orar y llegaba el demonio y le pasaba una pluma ahí, así haciéndole piojito, y se quedaba dormido. ¿Verdad? Es lo que nos pasa, amados. Entonces, dile al que está a tu lado: no voy a desviar mi mirada. Y como antes era con los teléfonos, estar con la antenita y buscando, ahí se acuerdan los que tuvieron ese teléfono, buscando la conexión, y no parábamos hasta que tomábamos la conexión. Decían: párate ahí en el pilote ese, y ahí hay conexión, y ahí vamos, ahí nos parábamos. ¿Verdad? Así, hermanos, hay que buscar la conexión con Dios. ¿Para qué? Para tener un espíritu superior. Dile que está a tu lado: un espíritu superior. Entonces vamos a ver hoy una historia de un banquete que organizó Belsasar a sus príncipes, y había todo tipo de excesos en ese banquete, ¿verdad? Todo tipo de distracciones y perdición. ¿Qué había en ese banquete? Pues había borrachera, había glotonería, había perversiones, y un punto importante que en esa reunión estaban buscando el enemigo era que profanaran lo consagrado a Dios. Ahí tú dile al que está a tu lado: yo no voy a profanar lo consagrado a Dios. ¿Tú crees que hayas profanado algo
consagrado a Dios? No me digas, piénsalo y tú solito te vas a contestar. ¿Sale? La Biblia nos dice que unos dedos escribieron en la pared un mensaje de Dios para Belsasar. Imagínense en medio de la pachanga y de todo lo que había ahí, unos dedos, niños, unos dedos se aparecieron y empezaron a escribir un mensaje en la pared. ¿Qué harías tú? Si en tu casa unos dedos se aparecieran y empezaran a escribir en la pared. Así unos dedos. Como la mano, ¿se acuerdan del compayito? Ahora es el compayito, pero antes era de los Locos Adams, ¿no? No me acuerdo. Dedos se llamaba. Dedos. Entonces, empezaron a escribir esos dedos un mensaje de Dios para Belsasar en medio de su deleite. Creencia de que él podía todo y lo más trascendente de esta vida desmedida, él decía, yo lo puedo todo, ¿verdad? Creer que podía profanar lo consagrado a Dios. Pensó Belsasar y por eso empezó a escribir ahí la mano. Y lo peor de todo es que lo consagrado a Dios lo ofrecieron a unos hombres. Eso velo guardando en tu corazón. Y me imagino que esto lo hizo Belsasar para decir, pues ya ves, yo puedo todo, yo soy aquel, ¿verdad? A mí no me pasa nada. Vamos a Daniel 5:1 para que vean, si no conocías esa historia, ahora la vas a conocer. Yo sé que esto va a servir mucho a tu corazón. Mucho a tu corazón. Daniel 5:1. ¿Listo? Cuando lo tengas. Amén. Ya no digo abran sus Biblias porque ya casi nadie trae Biblias de papel. Bueno, su esposo sí trae su Biblia ahí como de 20 kilos. ¿Verdad? Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000, ¿qué dice? Bebía vino. El 2, Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya entonado en la fiesta, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído. ¿De dónde? Del templo de Jerusalén. ¿Para qué? Para que bebieran en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Tomó los vasos del templo, le sirvió vino ahí y órale, todos tomen los vasos consagrados a Dios, ¿verdad? Entonces dice que fueron traídos los vasos de oro que habían traído de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. El 4, bebieron vino y alabaron a los dioses del oro, de la plata, del bronce, del hierro, de madera y de piedra. O sea, no solo bebieron en los vasos de oro, sino empezaron a alabar a esos dioses, ¿verdad? ¿Cómo no sé? Lo dice la Biblia, pero ya había algo ahí tremendo que estaban haciendo. En medio de la fiesta, en medio de las distracciones y en medio de la perdición, ¿verdad? Y el punto aquí es que nosotros debemos de estar atentos a los tiempos de Dios, se los reitero. En medio de esta turbulenta vida que estamos viviendo, ¿a poco echa atrás 1 año y medio tu vida y a poco se parece al día de hoy? Nada, ¿verdad? Nada. Porque hay turbulencia, hay tormenta, hay gente que estaba y que ya no está, ¿verdad? Estos tiempos turbulentos que estamos viviendo, y además con los cambios en la mente de muchos
tocando el enemigo sus emociones. Mucha gente está siendo tocada en las emociones, amado. Mucha gente. Y no solamente lo estamos diciendo aquí, hay prédicas que hemos escuchado en internet de otros lugares del mundo que dicen lo mismo. Las enfermedades emocionales se están volviendo una pandemia, ¿verdad? Tienen problemas en sus trabajos. Aquí hay gente que, gracias a Dios ha guardado su trabajo desde hace año y medio y que le siguen pagando, ¿verdad? Y que está guardado, porque yo sé que has sido fiel con Dios, por eso Dios guarda tu trabajo, ¿verdad? Incluso en medio de la muerte nos ha guardado, porque estás aquí con nosotros, ¿verdad? La muerte también está dividiendo a muchas familias. No, pues que ya se murió el papá y la mamá y un hijo. No, pues que se murieron todos. No, pues que se murió. Y vemos muchas divisiones dentro de las familias por la muerte. Y la muerte en muchos casos causa una conmoción mental en esas personas, ¿verdad? Una conmoción mental. Incluso familias enteras que ya no están aquí. Gracias a Dios aquí no hemos tenido esas bajas. Pero yo he sabido de pastores con la pastora que se fueron, de congregantes, de hijos de pastores, de mucha gente, amados, ¿verdad? Entonces, hay veces, y miren, yo tengo que decir esto porque yo no quiero de ningún modo que en este lugar tú vengas a aprender de lo que te gusta. Y dices, ¿cómo? Si a mí me gusta Dios, ¿verdad? O sea, yo no quiero que tú seas lleno de una satisfacción que quieras oír, para que no te enojes. Natural. Ay, es que pues yo quería que me motivaran y el pastor nada más habló de muerte y de orar y de demonios. Estamos viviendo estos tiempos, amado, y yo no puedo, ni quiero, ni queremos mi esposa y yo instruirte en mentiras, en alucinaciones, en la vida rosa. Si afuera nos vamos a enfrentar a las realidades, ¿cómo crees que yo te voy a dar un arco y flecha solamente si tú necesitas un cuerno de chivo? Afuera todo el mundo trae cuerno de chivo. ¿Qué vas a hacer con un arco y una flecha? A lo mejor 1 o 2 sí les das, pero con que aprieten el gatillo, adiós. Entonces, toma esto como una instrucción a tu vida, amado. Yo no quiero, ni mi deseo es entretenerte, sino que seas equipado con lo que Dios quiere que seas equipado. Amén. Dile al que está a tu lado, vamos a ser equipados. Por eso, amado, a veces estamos más atentos en discernir, estar en el tiempo de quedar bien con los demás y no con nuestro Dios. Quedar bien en las distracciones que nos desconectan de la mejor conexión. Entonces, cuando llegue el momento de que los demás nos pregunten, no digo que nosotros, pero hay gente que está tan distraída en todos los aspectos, que cristianos, estoy hablando de soldados que deberían de estar bien equipados, y les empiezan a decir, oye, ¿tú qué está pasando? No sé si te han preguntado, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Me puedes explicar por qué hay tanta muerte? Tu Dios es tan bueno que tú dices y permite tanta muerte. ¿Por qué está dominando este virus? ¿Por qué no se acaba? Tú que estás cerca de Dios, ¿podrías orar por mí? Y estamos así, ay, ¿qué le digo?
Él le digo, yo te digo, yo me he distraído, pero se siente bien feo cuando te preguntan y no sabes qué contestar. Y la gente está desesperada buscándote porque tú conoces de la palabra y a veces no tenemos las palabras para apoyarnos, ¿verdad? Una vida de oración, una mejor conexión, el espíritu superior es lo que Dios desea que tengas en tu mano. El mejor fusil, ¿verdad? El mejor fusil. Que puedes decir, pues tú traes, pues yo también traigo. Y vamos a medirnos. Que a fin de cuentas, tú eres ganador porque Dios ya ganó esa guerra por ti. Entonces, lo tenemos, vamos a usarlo. Vamos a usarlo y no dejemos que las distracciones nos provoquen la hundida como Pedro, ¿verdad? Muchos dicen, cristianos, ay, es que al Pedro le faltó fe. Quiero ver, ¿verdad? 3 pasos en el agua, ¿quién los ha dado? ¿Verdad? Vamos a Daniel 5:5. ¿Sí? ¿Está claro lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Gracias a Dios. Amén. Ayer que se nos va la hermana Minguita a Estados Unidos otra vez. ¿Verdad? Está ahí otra vez. Me dio mucho gusto ver la hermana Minguita. Y ese comercial fue para que llegues bien a tu Biblia y Daniel 5:5, ya estamos listos. ¿Ya? ¿Amén? En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. Los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. ¿Cómo ven, niños? La mano estaba escribiendo y el rey estaba viendo cómo escribía la mano. Ha de haber sido bien tremendo, ¿verdad? Se les bajó el cohete ahí, ¿verdad? Dice, fíjate, ahí empieza lo terrible que ha de haber sido para Belsasar. Dice, entonces el rey palideció. ¿Has palidecido de miedo alguna vez? ¿Alguna noticia? ¿Algo? Y se siente un frío luego, ¿verdad? Y aquí hay algo importante para que veas cómo esto ataca siempre a la mente. Dice, y sus pensamientos lo turbaron. Pensamientos en la mente, dice que lo turbaron. Y la definición de turbar, o una de las definiciones en el hebreo de turbar, es lo aterrorizaron. Entonces, hablando de distracciones, podemos decir que cuando viene una distracción, a veces esa distracción es tan tremenda que en tu mente te aterroriza y empezamos a ver por otros lados, no donde tenemos que poner la mirada. Porque dice, sus pensamientos lo turbaron, sus pensamientos lo aterrorizaron. Dice, y se debilitaron sus lomos, empezaron sus piernas a flaquear y sus rodillas daban a una con la otra. Estaba aterrorizado Belsasar. ¿Qué pensaría? ¿Quién sabe? ¿Cómo se vería? ¿Quién sabe? Pero según esto, estaba aterrorizante, ¿verdad? Aterrorizante. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué hay distracciones en la oración? ¿Por qué no podemos tener una conexión correcta? ¿Por qué a veces nos salimos de la cobertura hablando de una comunicación eficaz? ¿Por qué a veces no estamos edificando con oro, plata y piedras preciosas y nos gusta edificar más con heno, hojarasca y madera? ¿Por qué no paramos como deben de ser las de Dumo para lo que nosotros necesitamos?
y para los que otros están lo que están necesitando, ¿verdad? ¿Por qué no podemos satisfacer las necesidades de la vida eterna de la gente que se está muriendo y se va sin Cristo? ¿Por qué? Eso es muy serio, ¿verdad? Y mira, no es de que vayas, ores y Dios los saque de la enfermedad. Que si el tiempo de ellos era ese, y les hablas y se arrepienten, abren su corazón a Cristo y mueren, ya fueron invitados a la cena del Señor y los veremos un día en el cielo. Si dices, yo voy a ir y le voy a hablar, aunque me caiga gordo o me caiga gorda, ¿verdad? Seguro que sanarán, pero mira, si aún no era tiempo de que muriera esa persona, de que tú le estás hablando si es algún enfermo, ¿verdad? Seguro se van a sanar porque tú vas a ir a hacer una oración con un espíritu superior a la enfermedad, ¿verdad? Y se levantarán porque ¿sabes lo que dice Dios acerca de tu oración y de la mía y de mi relación con Dios y de la tuya con Dios? Que mi oración es eficaz y puede mucho, y que además mi oración y la tuya de fe sanará al enfermo y lo levantará. Si no era el tiempo de morir de esa persona, pero aún así, si no está enfermo, tú vas y oras, ese muerto se va a levantar porque estaba muerto espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente. Entonces, dile al que está a tu lado, mi oración eficaz puede mucho. Pero créelo, hermano, créelo. Porque mi oración de fe va a levantar al enfermo. Y no nada más se trata de estos versículos de gente que está enferma. Porque la gente está enferma, ya vimos, de enfermedades mentales, de ataques en sus pensamientos, de que si me acerco a alguien, porque es contaminación. Y los pensamientos ya están aquí maquinando. Y mira, un pensamiento que está aquí y nosotros lo traemos a la mente, baja al corazón y se ejecuta en nuestra vida. Y eso es bien tremendo, porque por eso dice Dios que no traigamos las cosas pasadas a nuestra mente, porque las refabricamos. Tu cerebro y el mío es tan poderoso que refabrica los pensamientos y los hace reales, ¿verdad? Los hace reales. Tenemos un ejemplo aquí en la iglesia y me voy a atrever a decirlo porque no vinieron, pero no porque no hayan venido lo voy a decir, ¿verdad? Que lo iba a decir de todos modos. ¿Verdad? Hay una chica que vino hace 15 días que trae problemas de esquizofrenia. Yo les voy a pedir, ustedes la van a identificar. Por ejemplo, Naomi, acércate y dile, ¿cómo estás? Y abrázala, ¿sabes? Y así las demás hermanas háganlo. ¿Cómo estás? Y abrázala, porque le va a servir. Estamos en una batalla con esta chica, porque está en consejería. Estamos haciendo, está haciendo ella lo pertinente para su rehabilitación mental, en el sentido de la esquizofrenia, que esquizofrenia se define como doble personalidad o mente dividida. Ella está yendo al psiquiatra y todo, pero nosotros estamos atacando el lado espiritual. El cerebro se enferma, hermanos. El cerebro se enferma, pero también los pensamientos atacan como si fuera una enfermedad. Entonces, ¿por qué nosotros dijimos o le sugerimos que no dejara el tratamiento psiquiátrico? No porque digamos Dios no la puede sanar, sino para saber por qué hay enfermedades físicas realmente del cerebro que se inflama, que no sé qué, pero también hay posesiones, ¿verdad? Y entonces con esa dirección nosotros nos vamos a dirigir para estar orando por ella. Así es que les pido, oren por esta chica. Entonces, ¿por qué les puse ese ejemplo? Porque aquí dice la escritura que a Belsasar lo atacaron sus pensamientos, ¿verdad?
todos traemos deficiencias, todos traemos cosas que arrastran, pero si tú estás en una comunión con Dios, Dios te va a empezar a revelar esas deficiencias donde tú debes de orar para empezar a sanar esas áreas, ¿verdad? Y no entremos en esos puntos de distracción que el enemigo siempre quiere ponernos. Si empezamos a orar, ay, ni te oye Dios. ¿Para qué oras si no pasa nada? ¿Para qué oras si la pandemia sigue? ¿Para qué oras si tus hijos están aquí todavía? ¿Para qué oras si tu esposo aún no tiene trabajo? ¿Para qué oras si falta la economía? ¿Cuántos distractores les mencioné ahorita? En un ratito. Y nos atacan, ¿verdad? Nos atacan. Pastora, yo escuché una prédica sobre lo mismo, que decía que bíblicamente se le llamaban a personas de doble alma. Exacto, también así se les denomina y la Biblia dice que son de doble ánimo. No, de doble ánimo. De doble ánimo. Y sí, y nos ha atacado el doble ánimo aquí a nosotros también. Y ni nos damos cuenta a veces, pero ya estamos ahí bien metidos, ¿verdad? Entonces, distractores, abusados, hermanos. Amén. Entonces, una forma de distracción también, sin irnos a otro extremo, son las ocupaciones distractoras, desmedidas y sin balance. Dile al que está a tu lado, distractoras, desmedidas y sin balance. De los que amamos a Dios y de cualquiera. Es semejante, estas distracciones son semejantes a un narcótico. ¿Por qué? Porque si tú y yo empezamos a tener ocupaciones distractoras, desmedidas y sin balance, lo que nos va a provocar es una dependencia de esas distracciones, ¿verdad? Por ejemplo, tú y yo tenemos que tener un tiempo de oración, pero vemos la serie de Netflix y nos jala más la serie de Netflix que tener ese tiempo de oración. Y a lo mejor es una o dos veces por semana y las otras 3 veces si oramos. Pero entonces se llega a hacer eso como un narcótico, esa serie o programa de televisión, que nos olvidamos de orar y estamos ahí. Mi amor, nos echamos otro capítulo. Casi no se dice eso, ¿verdad? Sí, vamos. Y ya vemos, no manches, son las 3 de la mañana. Eso no sucede aquí. No sucede. Por eso ni nos ofrece Netflix, porque ni lo usamos. Tengo que trabajar un capítulo más. Sí, pero ¿qué pasa a ese punto que dice Javier? Tengo que trabajar, te paras y te vas a trabajar. Pero ¿qué tal si es que me voy a parar a las 6 de la mañana a orar? No nos paramos, la verdad. Ese tipo, por eso te digo que esas distracciones desmedidas y sin balance son semejantes a un narcótico, que va uno queriendo más, ¿verdad? Hasta hemos dicho, y ahora que se acabe esta serie, ¿qué vamos a ver? Estamos conectados en el espíritu, ¿verdad? Por eso nos reímos, ¿verdad? Tarde o temprano nos va a llevar este tipo de distracciones, amados hermanos, tarde o temprano nos va a llevar a tener doble pensamiento, ni frío ni caliente. Estemos atentos, amados, porque empezamos a tener distractores del tipo que sea y nuestra mente empieza a ocuparse en otras cosas. Es que ya me hizo, pero ahorita que lo vean. Y se lo cierran en el coche y ahorita lo alcanzo. O nada más nos dicen, mi alma, ¿qué? Pues qué. Bien fríos, ¿verdad? Bien fríos. Entonces las personas que caen en tareas más profundas y demandantes, fíjate, hablando tareas en general, y no estoy diciendo que ahora vas a dejar tu trabajo, o ya no vas a hacer tu quehacer en casa, o no le vas a ayudar a tu esposa, o no vas a ver a tus hijos. No. Las personas que caen en estas demandas profundas y demandantes
el amor por la verdad se escapa más y más hacia el olvido. Entonces se convierte en un camino sin dirección ni sentido. Porque es tanta la distracción que tenemos que pues ya nada más caminamos así como los Walking Dead, ¿verdad? Sin un sentido, caminan por caminar. Y en el nombre de Jesús yo declaro que tú no eres así. Amén. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, como dice la canción de Cricri de la muñeca fea, nosotros no somos así. Dile, nosotros no somos así. Y si no sabes quién es Cricri ahorita, Gustavo y Javier te van a dar una clase de Cricri. Porque Jere y yo estábamos apenas naciendo cuando... Es un personaje de una serie, creo. Es un superhéroe, va a decir Javi. Entonces, nuestro camino va a tener sentido y dirección. Dile al que está a tu lado, sentido y dirección. Acuérdate, si tú dices, todos los caminos llegan a Roma, no es cierto. A ver, camínale a ver si llegas a Roma. No. Tiene que haber un sentido y una dirección para que tú puedas llegar a un camino. Lo mismo es para tu trabajo, para tu tiempo de oración, para tu familia, para aprender un instrumento, para aprender temas bíblicos, para crecer en un idioma, para que domines otro idioma. Si ya domines otro o uno, tiene que haber una dirección y un sentido para que tú llegues al objetivo en todo. Amén. Entonces, con la sobrecarga masiva de las actividades, a veces la pérdida de tiempo, distractores como la pandemia, porque es un distractor, el temor y en algunos casos lo demandante de nuestro tiempo, que cada vez va creciendo más, empezamos a nublarnos en el descuido de la oración y las disciplinas espirituales. Cuando todo ese cúmulo de cosas llega a nublarnos la vista, nos va a separar de la relación que debemos de tener en Dios, de nuestra oración y de las disciplinas espirituales, que es de lo que vamos a estar hablando en estos domingos. La primera disciplina espiritual es la oración en lenguas y otras que vamos a estar viendo. Incluye los diezmos, las ofrendas, el estudio, el hablar en lenguas, todo eso incluye, amado. Los vamos a ir viendo. Entonces, todo eso va a menguar tu oración con Dios, ¿verdad? Y entonces, mira nada más esto. El peligro en el cual nos encontramos cuando estamos distraídos, podemos decir, fíjate bien, que esto a mí me pegó duro y espero que te pegue duro a ti también. Entonces, podemos decir que si tenemos el espejo de la palabra de Dios, pero no podemos estar quietos lo suficientemente para vernos, no nos vamos a reflejar en él. Repito, si no podemos estarnos quietos lo suficiente para vernos en el espejo de la palabra de Dios, no vamos a ver lo que refleja. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Si no me estoy quieto viendo lo que la palabra de Dios tiene para mí, voy a estar como cuando nos mandaba nuestra mamá y nos decía, buscan en el ropero y ahí están los calcetines. Y abrimos y no está. Y nos decía, si me paro. Y lo encontramos automáticamente. Así es con la palabra de Dios, amado. Si tenemos enfrente la palabra de Dios, decimos, no está, porque no alcanzamos a reflejarnos en ella, porque estamos distraídos.
como cuando íbamos a buscar lo que nuestra mamá nos mandaba. Vamos como en la luna. Y el enemigo quiere que estés como en la luna, o que estemos como en la luna cuando nos metemos a la palabra de Dios. Abrimos la Biblia para reflejarnos lo suficiente para ver qué hay ahí para mí. Y estamos con esa conciencia. Y abrimos la Biblia y de repente el vecino pone... Y así empiezas. Y ya de repente estás bailando. Ya te distrajo. No alcanzamos a ver lo que Dios tiene para nosotros y reflejarnos en lo que allí dice para mí, ¿verdad? Entonces, debemos de hacer conciencia. Y este es un mensaje a la conciencia para todos. La oración no viene naturalmente a nadie. La oración no viene naturalmente a nadie. Dile al que está a tu lado, la oración no viene naturalmente a nadie. ¿Por qué les digo esto? E incluye a Daniel. Porque la oración disciplinada, anótalo, la oración disciplinada es fácil de comenzar, pero requiere disciplina para continuarla. La oración disciplinada es fácil de comenzar, pero requiere disciplina para continuarla. Y en todas las áreas es eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de la oración. Entonces, nuestra carne y el enemigo atentan en contra de nuestra voluntad. Tú mismo y el enemigo, o yo mismo y el enemigo, atentamos contra yo mismo. Porque la carne dice no, pero el espíritu dice sí. Hay que oír al espíritu, ¿verdad? La carne y el espíritu, van a ir en contra de la voluntad de continuar nuestra oración eficaz y así fortalecer nuestro espíritu superior. Amén. La carne va a ir en contra, el enemigo va a ir en contra de que fortalezcamos nuestro espíritu superior con cualquier ardid. Pero entonces, amado, ¿cómo nos hacemos gente de oración? ¿Cómo logramos nosotros quitar esos distractores? Eso es lo importante, con el contexto que vimos ahorita. Entonces, el contexto que vamos a ver ahorita es que en ese tiempo, cuando Daniel estaba en esas partes, porque le tocaron 3 gobernadores a Daniel, vino Darío, el rey Darío que estaba en ese tiempo, fue el tercero, y él dijo que en 30 días, si alguien oraba, firmó un decreto, si alguien oraba a Dios, que no fuera pidiéndole a Darío, lo echaban o lo lanzaban al foso de los leones. Pero no crean que Darío fue su invención, sino que los que estaban de gobernadores también, porque veían a Daniel que tenía un espíritu superior, dijeron: a este no vamos a hacerlo caer porque haga una tranza de dinero en el gobierno. A este no lo vamos a hacer caer porque es un mal político. A este no lo vamos a hacer caer porque haga mal su trabajo. Lo vamos a hacer caer por lo que él está haciendo de orar a Dios. Porque sabían que Daniel era un hombre de oración. Entonces, ese es el contexto de Daniel 6:10. Vamos a ir a Daniel 6:10. Daniel supo que el rey había firmado el tratado, ¿verdad?
que el que orara en esos 30 días lo iban a lanzar al lago de los leones, al foso de los leones. Porque ellos sabían que en esos 30 días, los 30 días, Daniel iba a estar orando. Entonces dijeron, pues con 30 días, ve y fírmalo, y lo firmó, ¿verdad? Y entonces dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En la versión de lenguaje sencillo dice, como tenía por costumbre orar. Daniel tenía muchas ocupaciones, porque era el segundo del reino. Y él era, no sé, administrador y hacía miles de cosas. Además estaba ya en una edad avanzada. Pero aún así él nunca dejó de orar. Los distractores que pudo haber tenido él los detenía porque era un hombre de oración. Él venía a los distractores y él decía, aunque tú estés distractor aquí, yo voy a orar y Dios me va a ayudar, ¿verdad? Y unos dicen, pues qué bonito es esto. Pues sí, es muy bonito porque lo salvó de las garras de los leones, de que se lo comieran, ¿verdad? Él no dejó de orar aunque veía el peligro inminente en su vida. Él sabía que si él se ponía a orar, esos hombres iban a estar viéndolo nada más, para ir a decirle a Darío que Daniel estaba orando. Y hasta abrió las ventanas. ¿Cuántos de nosotros cuando vemos un problema nos atrincheramos y ahí nos quedamos? Ay, no, quién sabe qué va a suceder, mejor le hablo al político, le hablo al doctor. Digo, no es malo que hables al doctor, no estoy diciendo que sea malo, pero la confianza primero debe estar en Dios. Y créeme, hermano, antes de venir a decirte eso yo aquí, yo lo pasé en la semana. Y a ver si es cierto. Pues sí es cierto. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros vamos y sabemos que el edicto está firmado y corremos? Ay, no, porque Dios a lo mejor no nos contesta, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a saber si nos contesta si no consultamos en la Biblia que Él dice que Él está atento a su oído para contestarnos? Pero si no sabemos esa parte, ¿cómo vamos a decirlo? ¿Verdad? Como tenía por costumbre orar. Dile que está a tu lado, como tenía por costumbre orar. En tiempos de declinación espiritual que son estos, amado, y juicio inminente, porque no es diferente a lo que Daniel estaba viviendo en ese tiempo. Este tiempo no es diferente. Ese tiempo con leones, con el horno de fuego que metieron a Sadrach, Mesach y Abednego, no es diferente a esto, ¿verdad? Entonces, en tiempos de declinación espiritual y juicio inminente, Dios busca cierta clase especial de personas que oren. Dios busca cierta clase de personas que oren, que tengamos claro a quién hablamos y que sopesemos realmente la importancia de estar en comunicación con Él. Yo quiero ver que tu teléfono no tenga datos. ¿Cómo te pones? ¿Estás en paz? No. Hasta dices, con 10 pesos me pongo, ¿verdad? O sea, un día o dos. Pero no estamos en paz si no hay esa comunicación, que ahorita es importante tenerla, ¿verdad? Pero de esa misma forma busquemos a Dios, amado, porque debemos de estar preparados para que el día que las personas clamen desesperadas, buscando hombres y mujeres que les ayuden a encontrar a Dios, nosotros estemos ahí para poder ayudar a descifrar sus vidas, a veces esas vidas hechas pedazos y que no tienen un objetivo claro y viven desesperados buscando la ayuda de Dios.
Seamos esos hombres y mujeres entregados a Dios en oración, para que Él nos dé la estrategia para cada persona que le hablemos o nos busquen para ayudarles, y no solo pensar que la oración es para provecho propio. Sí, vas a tener un provecho de la oración, pero básicamente la oración es para que tú pidas por los demás y seas lleno del conocimiento de Dios para poder ayudar a los demás. Tristemente hemos platicado con hombres, mujeres, hasta con pastores, que sus esposas no son salvas, o sus hijos, y que a veces esa carga que yo les decía, tan tremenda que hay a veces en el ministerio, es tan tremenda que nos aleja del propósito de Dios. ¿Cómo es eso, verdad? Pues sí, existe. Hay cargas tan tremendas en los pastores a veces, o en gente cristiana, que se vuelcan al ministerio y descuidan lo importante. Y esas familias acaban destrozadas. Yo le doy gracias a Dios porque siempre Él ha tenido la misericordia para conmigo de poder balancear esa parte, ¿verdad? De decir, sí, está el ministerio, pero primero está mi familia. Primero está mi familia. Porque es Dios, Cristo, yo como cabeza, mi esposa y mis hijos y el ministerio. Pero hay gente que lo envía. Primero el ministerio y luego la familia, y la familia se pierde. Primero el ministerio, Dios. Exacto. Primero el ministerio y luego Dios. Y dices, ¿cómo? Y sí hay casos, hermanos. Por los casi 40 años que tengo de conocer la palabra de Dios, hemos visto muchas cosas, ¿verdad? Daniel 5:7, se los leo. Dice, el rey, o sea, Belsasar, gritó a gran voz. Fíjense, el rey gritó en alta voz. Después de haber visto la mano, ¿se acuerdan que leímos? Que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. ¿A quién pidió Belsasar? Magos, caldeos y adivinos, y a los sabios de Babilonia. ¿A quién buscamos tú y yo? ¿O a quién busca la gente? ¿O nosotros mismos cuando palidecemos y estamos aterrorizados? ¿A quién buscamos? ¿A quién buscamos? ¿A los magos? ¿A los caldeos? ¿A los adivinos? ¿Verdad? Los magos, fíjate, los magos adoraban al aire, la tierra y el agua, y sobre todo el fuego. Los caldeos eran astrólogos educados, o sea, astrólogos estudiados, licenciados en astrología, yo creo, o doctores en astrología, y se ponía a la altura de un mago. O sea, un mago tenía la preparación de un astrólogo educado, un mago. O sea, ven el poder que tenían estos hombres, ¿verdad? Adivino y encantador era además un astrólogo. Estaba a la altura de esos, de los magos, de los adivinos y de los encantadores. El astrólogo. O sea, el astrólogo era un hombre preparado. Y los magos, los adivinos y los encantadores tenían ese mismo nivel. Los adivinos, lo mismo que un agorero, sortero o hechicero. Y esta persona, el adivino, era la persona que aseguraba lo que estaba por venir. O sea, adivinaban el futuro. Por eso el rey se inclinó a ellos y tenía más confianza en ellos, ¿verdad? Pero ¿cómo nos hacemos gente de oración y de un espíritu superior? Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto estaba firmado, que ya lo leímos este versículo, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba delante de Dios como lo solía hacer antes. ¿Cómo te haces un espíritu de oración y un espíritu superior? Orando, amado. Orando, ¿verdad? Pero entonces vamos a volver a la escritura en la pared.
Daniel 5:10. Vamos a verlo. Daniel 5:10. No te distraigas ahorita, amado, porque viene el cierre y es muy importante. Daniel 5:10 dice, aquí las mujeres así vienen tronas. Tienen que entrar a veces las mujeres y sí, así tiene que ser, porque yo creo que está bien hecho. Fíjense, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, o sea, estaba oyendo la reina lo que estaba pasando. No tenía derecho la reina de meterse, pero escuchó la desesperación, lo aterrorizado del rey, su desesperación y todo. Dice, entró a la sala del banquete, estaba fuera la reina, quiere decir que estaba cuerda. Y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. El 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, de Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, los astrólogos, caldeos y adivinos. Por eso les leí la descripción de estas personas, porque tenían rangos muy altos, pero el espíritu superior de Daniel estaba por encima de ellos y el rey no lo sabía. Estaba ciego el rey. ¿Cuántas veces nosotros vemos que podemos tener ese espíritu superior y estamos buscando caldeos, magos, adivinos? ¿Cuántas veces? ¿Verdad? ¿Cuántas veces lo hemos hecho, amado? Y la mujer ahí le dijo, no seas tonto, rey. Ahí tienes a la mano un espíritu superior, ¿verdad? Por cuanto fue hallado en él un espíritu, el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños. Fíjate, interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. ¡Tremendo! Ese es un espíritu superior igual al tuyo, si quieres. Yo hubiera gritado ahí, hubiera echado las serpentinas y cohetes y todo, amado, igual al tuyo. Eso, amén. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llama pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. La reina no dudó, la mujer del rey no dudó, y él supo, ella sabía que Daniel tenía ese espíritu superior. Amén. ¿Cómo puede ser entonces un hombre o mujer de oración? ¿Y cómo puedes tener un espíritu superior? Hay ministros que dicen que se paran en un púlpito y hacen creer a la iglesia que ellos tienen un espíritu superior que el tuyo. Pero no es cierto, porque tú y yo tenemos al mismo Espíritu Santo en nuestro corazón. El punto es que lo tenemos que desarrollar. Esa vida de oración, esa comunión, ese saber y que te conozcan que tú eres mayor sobre un caldeo, un adivino o un mago. Y no creas que este tiempo no es de esas personas, este tiempo es de esas personas también. Hombres y mujeres con espíritus engañadores que quieren alejarte de lo que Dios tiene para tu vida por medio de artimañas y artilugios, ardides en tu contra, que levantan falsos a veces diciendo algo que no eres, y en vez de decir yo no te hago caso, a veces entramos en ese juego, ¿verdad? ¿Qué detiene entonces mi oración y mi mejor conexión? Son preguntas que contéstate tú en casa. ¿Qué detiene mi oración y mi mejor conexión? ¿Qué vicio me domina todavía?
Y a lo mejor no estoy hablando de borracheras, de cigarro, de lo demás. Un vicio puede ser cualquier cosa, una adicción, ¿verdad? Una adicción. ¿En qué no tengo límite todavía? ¿En qué no tengo límite todavía? ¿Hay perversiones aún en mi vida? ¿He profanado algo del templo? Y tú me puedes decir, no, pues ¿cuál templo? Si el templo ya está allá en Jerusalén, o estaba, ¿verdad? En Jerusalén. No he profanado nada. ¿Quién eres tú? ¿Qué dice la Biblia que eres y que soy? ¿Cómo? Dilo fuerte. ¿Hemos profanado algo de nuestro templo? ¡Ah, caray! Ráscate así la cabeza. Hazte piojito, pero no te duermas. Yo sí me hago piojito, hermanos. Me duermo. ¿Hemos profanado algo del templo? Contéstate tú. No estoy diciendo ni estoy en contra de ver películas, pero que haya un límite, que tengamos un tiempo de oración, un tiempo de que mi corazón esté conectado con Dios, porque tampoco podemos caer, amado hermano, que tengamos 5, 6, 7 horas de una estrechez con Dios y nuestra esposa o nuestro esposo está abandonado, o nuestros hijos. Eso tampoco es bueno. O que diga el pastor, aquí los quiero toda la semana, vamos a hacer lunes esto, martes lo otro, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y aquí los quiero a todos. Hay casos, y ahí vienen todos y aquí estamos, y la casa de patas para arriba, como decía mi mamá. Eso no es correcto tampoco, ¿verdad? Eso no es correcto. Hay tiempo para todo y una medida además, ¿verdad? Dice primera de Pedro 2:21, hablando del templo: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, escucha esto, quien cuando le maldecían, cuando se le cerraban en el tráfico, cuando lo ofendían, cuando le gritaban, no respondía con maldición. Dile al que está a tu lado, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Al que juzga justamente. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la oración que hace que el infierno tiemble? ¿Has escuchado alguna vez a alguien que dice en una predicación, mi oración hace que el infierno tiemble? ¿Sí has escuchado? Yo sí, varias veces. Y tú dices, ay, qué padre, esa oración sí es poderosa. ¿Dónde encuentro el espíritu superior y cómo puedo tener una vida de oración? Todo esto podemos encontrarlo en el fiel y diligente soldado. Fíjate, todo esto podemos encontrarlo en el fiel y diligente soldado que ve a su nación, familia, hijos y a su iglesia caer más profundamente en indiferencia y deslizándose en el pecado. Este soldado sabrá siempre cómo caer sobre sus rodillas, gimiendo, clamando y alabando a Dios y diciendo además, Señor, no deseo ser parte de lo que está ocurriendo. Déjame ser ejemplo de tu poder, de tu diligencia en medio de tiempos violentos que no solo vienen en contra de la humanidad por parecerse a ti, sino también sobre tus hijos. Estos tiempos violentos, amado, las distracciones y los ardides del diablo
No creas que nada más vienen sobre ti por ser hijo de Dios. Vienen sobre toda la humanidad, porque toda la humanidad está hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el diablo está enojado porque esa posición que tienes tú hoy y que tengo yo la quería para él y nos odia, llámese cristiano o no. Amén. Entonces, no queremos ser partícipes de esto. No importa si nadie más ora, yo voy a orar. Ese es un soldado. Este tipo de soldados podemos ser tú y yo, tomando más en serio el papel que tenemos como hijos de Dios. Este papel de soldados que nos ha sido designado por Dios a través de Jesucristo y con el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Y ven cómo es tan precioso Dios, que enseguida que tú levantes la voz, Dios te va a contestar, porque tú tienes un espíritu superior también, como el que yo tengo. Dice Daniel 9:21, no lo busques, para que no te distraigas, estamos cerrando ya, 2 minutos más. Dice, cuando se hizo el edicto y todo eso contra Daniel, dice, aún estaba hablando Daniel en oración. ¿Qué estaba haciendo? Hablando en oración. ¿Con quién? ¿Con los caldeos? ¿Con los magos? ¿Con los encantadores? Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, así rapidísimo el ángel, dice, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, y ahí pon tu nombre, Eusebio, Nayeli, Gaby, Ali, Norma, Natalia, Camila, Rosy. Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿A qué hora fue? En cuanto hablaste con Dios fue dada la orden. Aún no acababa de orar y Dios ya estaba diciendo hazlo. ¡Qué precioso! Y si tú vas con esa mentalidad de oración diciendo, me duele, por ejemplo, me duele el estómago, pero yo sé que aún no he acabado de decirte cuando ya estoy sanado, Señor. Amén. Yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Nosotros somos muy amados. Entiende pues la orden y entiende la visión. Amén. Entonces, no pensemos que somos los únicos. Tú puedes tener un espíritu superior, puedo tener un espíritu superior, puedo orar y antes de que yo acabe mi oración, Dios la va a contestar. Porque aquí lo hizo con Daniel, lo puede hacer conmigo. Porque para Dios no es mayor Daniel que yo. Para Dios no es mayor los apóstoles, profetas y todos los cristianos que yo. Todos somos iguales. Así es que si lo hizo con Daniel, lo va a hacer conmigo y contigo. ¿Verdad? Dice Daniel 2:30, y a mí me ha sido revelado este misterio. Dice Daniel, fíjate qué precioso es esto. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¡Qué precioso! ¿Verdad? ¡Qué precioso! ¿Para qué Dios quiere hablar contigo? Para revelarte su corazón y los misterios al tuyo. Tienes tú y tengo yo esa oportunidad de conectarme con el Altísimo. No tienes mucha fe, pídela.
¿Te falta sabiduría e inteligencia? Pídela. Y vamos a estar, amados, sobre los caldeos, sobre los magos y los adivinos. Mi hermana Lucy nada más entendió. Amén. Y cuando dices amén, lo recibes. Porque dices, así es, Señor. Lo recibes. Y mira lo que me dijo el Señor para ti en esta tarde. Me dijo, dile a mi iglesia, o sea, a ti y a mí, que derramaré de mi espíritu al que me busque. No me dijo más. Pero eso es todo. Aquí no hay de que yo veo y tú vas a hacer. Derramaré de mi espíritu al que me busque. Y eso fue lo que oramos hoy en la mañana. Derrama el don de lenguas, Señor. Un espíritu guerrero, haciendo un grito de guerra, de victoria. Derramaré de mi espíritu al que me busque. No dice nada más voy a derramar de mi espíritu sobre los apóstoles o los profetas. No, sobre el que lo busque. Ahora sí que, como dice la Escritura también, el que toca, ¿qué? Y al que habla, se le contesta. Y al que busca, encuentra o halla. Dile al que está a tu lado, yo quiero el Espíritu de Dios en mí. Yo quiero esa unción de lo alto. Yo quiero ser de esos que los otros dicen, vamos a buscar a los adivinos, a los agoreros, a los que echan las cartas, vamos a buscar al alcohol para hacer que nos relaje y que me quite la pena, que en lugar de quitarlas aumenta. Que digan, voy a ir a buscar a Lynn, porque ella tiene un espíritu superior. ¿Qué no la conoces? ¿Qué relación tiene con Dios? Voy a buscar a Eusebio, voy a buscar a Daniel. Yo quiero eso. Y vamos a tener la seguridad, amado, como dice la Escritura, que resolvemos dudas y que les orientamos y les decimos. Así es que si un día tú dijiste, ay, no, mejor que no me pregunten porque no sé qué voy a decir, ponte a orar, a estudiar y ora a Dios, porque Él dice que va a derramar su espíritu al que le busque. Amén. Cierra tus ojos. Y escucha esta. Cierra tus ojos, no te distraigas, escucha nada más. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad.
gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. El que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de café y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidase los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme, 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 mientras tanto aún repito como antaño, buscarme, buscarme, oh, buscarme, Si tú quieres renovar tu relación con Dios hoy, ves que ha estado fallando, que no
no te entregas como debes de entregarte. Quieres renovar ese pacto con Él, de comunicación, de acción, de perdón, de hablar de su palabra, de llenarte de su palabra con el solo propósito de hablarle a los demás. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie. De hacer un pacto con Él de oración, de buscarle. La oración no va a llegar sola a ti. Tenemos que buscarle, tenemos que accionar en oración, en estas disciplinas espirituales que vamos a estar viendo. Vamos a orar. Pon tu mano en tu corazón y dile, ahí en tu lugar, empieza a orar y dile: Señor, yo quiero tener un nuevo pacto contigo. Yo quiero estar orando, Señor. Quiero que ninguna distracción me lleve más allá, Señor, sino que tú me alertes, Señor, cuando yo empiece a caer en distracciones, Señor. Que tenga una voz firme, Señor, para decir sí y para decir no. Perdóname, Padre, si es que me he alejado, Señor, de una comunicación contigo. Por eso a veces no me salen las cosas. Pero yo deseo hoy, Señor, retomar esa comunicación contigo, Señor, buscarla desesperadamente, Señor, y transmitirla primero a mi familia, Señor, y después a cada persona, Señor, que yo me encuentre, Señor, incluso, Señor, a mis familiares y amigos, Señor. Quiero cambiar, Señor, en estas cosas que yo hago todavía, que sé que no están bien, Señor, porque he abusado, Señor, y he puesto esto primero que tú, Señor. Si has sentido angustia en estos días y en las noches, dile al Señor que te muestre por qué estás sintiendo esa angustia, qué has visto, qué pacto has hecho para que Él te muestre y tú lo rompas. Él te va a mostrar, pero tú tienes que hacer algo. Agradécele con todo tu corazón. Agradécele con todo tu corazón. Agradece por tu vida, por la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, si están ahí contigo. Abrázalos. Señor, muchas gracias. Hemos sobrevivido hasta el día de hoy, Señor, y sé que tú nos has dejado todavía en esta tierra por un propósito y lo queremos cumplir como verdaderos soldados, Señor. Y ahora, Señor, sé que cada uno de nosotros seguirá desarrollando ese espíritu superior, Señor, ese soldado superior, Señor, esa fuerza, Señor, de una oración que cuando se abra mi boca, Señor, el infierno temblará. Gritamos, Señor, a los cuatro vientos, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste, que nuestra oración tiene vida, Señor, porque así como temblaron, Señor, los cimientos en la cárcel cuando Pablo y Silas oraban y alababan, Señor, así de este lugar, Señor, va a salir un terremoto, Señor, que haga cimbrar las cárceles de los hombres y de las mujeres de afuera, Señor, y serán libres por el conocimiento de tu palabra y de todo aquel, como decías, que invoque tu espíritu, Señor. Tú derramarás de él, Señor, en cada uno de nosotros cuando te busquemos fervientemente, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Dale gracias por esto que Él ha oído de tu boca y que solo te ayude a fortalecerte y que tú vas a hacer lo que te corresponde hacer. En el nombre de Jesús. Damos gracias por esta tarde, Señor. Damos gracias, Señor, por estos diezmos, ofrendas depositados. Damos gracias